Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este conversatorio con Inspira, donde vamos a tener la fortuna de tener a un emprendedor e inversionista que nos acompaña hoy, un colombiano que ha logrado muchos reconocimientos, es uno de esos jóvenes que ya no es solo promesa, sino que ha tenido muchos logros para nuestro país. Él es Andrés Barreto, que más tarde voy a hacer una pequeña presentación y les damos todos la más cordial bienvenida desde Sendora. Para los que no nos conocen, ¿qué es Sendora? Sendora es la aceleradora para la internacionalización de empresas de productos y servicios digitales a Estados Unidos. ¿Y por qué nace Sendora? Bueno, Sendora nace gracias a que la Universidad de la Costa se unió con Apalanca y desde cada una de las fortalezas de cada institución dijeron vamos a acompañar a empresarios a cumplir esos sueños de conquistar el mercado americano, y la Universidad de la Costa pone su experiencia en investigación y en gestión de la innovación, acompañando a muchos empresarios a nivel local y nacional a desarrollar proyectos de innovación, los cuales hemos tenido muchos casos de éxitos, y se une con Apalanca, una empresa de un empresario que haya estado en Estados Unidos, que comenzó empresa aquí en Colombia como tal, y pone su experiencia en emprendimiento e internacionalización de empresas de productos digitales. Y estas dos entidades se combinan para hoy apoyar a los empresarios de acá de Colombia a hacer posible ese sueño. Estos son las dos instituciones. Apalanca LLC. Apalanca tiene sede en Estados Unidos, es una empresa estadounidense que tiene más de 10 años de experiencia en internacionalización de empresas, y la Universidad de la Costa tiene más de 20 años de experiencia en procesos de innovación empresarial. Gracias a eso nace Sendora, cuya misión es acelerar la internacionalización de innovaciones de las empresas de TI colombianas. ¿Cuál es la visión con la que nace Sendora? Hoy es acompañar a 100 empresarios a internacionalizar sus productos y servicios digitales. ¿Qué hacemos? Queremos que los empresarios puedan hacer más rápido esa internacionalización y que sepan que no están solos. Hay un equipo humano que los va a acompañar a hacer posible a romper esa barrera que hay de la internacionalización, de lo difícil que sienten que hay apoyo como tal, y por eso estamos aquí posible y tenemos todas estas actividades que estamos haciendo para que ustedes conozcan experiencias, conozcan casos de empresarios que lo han hecho, aprendamos desde la experiencia, de alguna forma consultemos, no dudemos de preguntar, y hoy por eso estamos aquí. ¿Cuál es el público objetivo de esta aceleradora? Nosotros queremos trabajar con empresarios de productos y servicios digitales y empresarios que tengan prototipos funcionales de tecnología, porque son los que tienen valor agregado y con los que podemos competir en ese mercado estadounidense. Gracias a eso y conscientes de eso, nosotros ya hemos desarrollado la red Sendora, que es una red exclusiva donde los expertos en tecnología e innovación se conectan con estudios de caso, tendencias del mercado, los desafíos de la industria y las oportunidades comerciales. Queremos que en este espacio, este tipo de espacios, se trabajen en estos temas. Hoy vamos de alguna forma a hablar de eso, de desafíos de la industria, estudios de caso. Tenemos un caso de un empresario hoy que nos ha acompañado, que nos va a mostrar desde su experiencia cómo lo hizo posible el cruzar esa frontera de llegar a Estados Unidos y conquistar ese mercado, y desde ahí hoy está apoyando más empresas a hacer lo posible, y por eso tenemos actividades como la de hoy. En esta red de empresarios tenemos actividades que son las charlas Conspira, donde son actividades para compartir historias, aprendizajes, desafíos y aventuras que tienen los empresarios al momento de innovar y exportar sus productos y servicios. Ya hemos tenido, esta es la segunda versión de esta actividad. La primera nos acompañó Julián Torres, que es empresario de FitPal, que es el gimnasio más grande de Latinoamérica sin un solo ladrillo, y es autor del libro La estupidez colectiva. También tenemos TechConnect, que ya vamos a hacer la próxima actividad, que busca generar confianza y buscar oportunidades comerciales con los miembros que se inscriban a esta red, y queremos poder generar speed dating online y presencial. Vamos a hacer actividades de networking como tal, para que los empresarios, aún en estos tiempos de pandemia, no pierdan la oportunidad de conectarse con otros empresarios del sector y buscar oportunidades comerciales. Y tenemos el evento Red al Corporativo, porque finalmente sabemos que los empresarios necesitan de esas grandes organizaciones, de esas instituciones que apoyan a los emprendedores para hacer posible como tal su crecimiento. Entonces vamos a invitar a cámaras de comercio. Ya tuvimos una primera versión de esta actividad donde trajimos al director de innovación de ACH, que trabaja toda la plataforma de PSE, y brindarle a los empresarios como tal soluciones para sus organizaciones.
en ese momento se habló del tema de comercio electrónico, cómo podrían ustedes insertar y buscar esas oportunidades para seguir creciendo muchos más. Vamos a tener próximamente nuevamente, así que estén atentos a cada una de estas actividades que organizamos de la red. Y como tal, bueno, ahora vamos a dar inicio a este conversatorio, pero antes quiero saludar a nuestros fundadores que nos acompañan hoy. Nos acompaña Rodrigo Navarro, como tal él es el fundador de Apalanca LLC. Rodrigo es empresario como tal, él está en Estados Unidos, en Washington específicamente, y está a cargo de toda la estrategia y del apoyo a empresarios allá, que vamos a estar acompañando desde los programas. Ya tuvimos una primera convocatoria que se llama Conquista 1.0. Estamos en el momento ya de evaluación y selección de esos empresarios que vamos a acompañar. Rodrigo es esa persona que está allá y que nos va a ayudar a hacer posible llevar a esos empresarios, ¿verdad? También se encuentra Melissa Collante, y es representante de Apalanca LLC aquí en Colombia, y nos acompaña Henry Mauri, que es el vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Costa, a quien les damos un especial saludo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y ahora voy a permitirme leer el perfil de nuestro invitado del día, quien es Andrés Barreto. Listo. Bueno, Andrés es un inversionista y empresario de First Rock Capital, Social Latam Group y OMSWIPE. Andrés ha sido catalogado, y Pulso Social, Andrés ha sido catalogado como uno de esos jóvenes menores de 35 con mayor proyección por la revista MIT Review. Andrés es inversionista y primero fue emprendedor y ahora es inversionista. O sea, primero pasó por todo ese proceso de la frustración, de los éxitos, de los logros, de vender, de escalar, de acelerar su proyecto en Estados Unidos, y hoy está acompañando a otros empresarios a hacer lo posible. Así que Andrés, te damos la más cordial bienvenida desde Sendora. Muchas gracias por acompañarnos a este espacio con los empresarios que hoy nos acompañan, y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y todos los empresarios de Sendora. Andrés, bueno, yo te presenté a Andrés, pero ahora me gustaría que nos comentaras un poquito. No conté quién es Andrés, me gustaría que lo hicieras tú, y qué organización hoy estás liderando, o si me faltó una, de pronto no la dije, nos comentaras qué hacen también. Claro, bueno, hoy continúo liderando lo que es Social Latam Group, que tiene el fondo de inversión de Venture Capital, First Rock Capital, y también invertimos como ángeles usando el vehículo de inversión Social Latam Ventures. Dentro de ese portafolio de empresas, tenemos ya más de 85 empresas en el portafolio, y seguimos una tesis de inversión que es conectar el talento con la oportunidad, específicamente lo que es la oportunidad de mercado que es Estados Unidos, su mercado comercial y también su mercado de inversión, con el talento emprendedor y tecnológico de Latinoamérica, específicamente en Colombia. Entonces, desde el 2013 estamos invirtiendo en ese tipo de empresas, que su mercado es Estados Unidos, pero con talento emprendedor o de tecnología desde Colombia, están conquistando ese mercado. Bueno, da esa tesis de inversión que hoy nos presentas, me gustaría, Andrés, que nos ampliaras un poco. Si yo soy un empresario colombiano, ¿como en qué etapa tengo un tema de ventas mínimo? Por ejemplo, ¿hay algún sector que debo pertenecer para yo poder aplicar ese fondo? ¿Hay algunas características del equipo que tú tengas preferencia como tal, o el fondo, que nos puedas ampliar un poco más para saber si los empresarios pueden aplicarse o no? O si no, hoy no aplico, ¿cómo me preparo para llegar a eso? Aunque crean que no están listos, siempre me pueden contactar, y lo que me gusta dar es consejos gratis, porque si es consejo gratis, tienes toda la libertad de ignorarlo, porque no te costó nada. Y muchas veces yo trabajo con emprendedores que hablaron conmigo, les di una mentoría, una asesoría 2 años, 3 años antes de que tuvieran una empresa o que yo invirtiera. Entonces, nunca es muy temprano. Con eso dicho, la prioridad a empresas donde nosotros invertimos siguen más o menos cinco requisitos, sugerencias. Primero, el equipo fundador cuenta con por lo menos uno de los fundadores que tiene la capacidad, habilidad y conocimiento de crear tecnología. Entonces, yo me enfoco en lo digital, es
crear software, crear aplicaciones, eso es algo que el equipo fundador mantiene, no es algo que tercerizan a otra agencia, a alguien de desarrollo de software a la medida. No. Entonces, uno de ellos, de los fundadores, por lo menos uno, tiene que ser programador o creador de tecnología. Segundo, nos gusta cuando el emprendedor está resolviendo un problema propio. Preferimos un problema propio a identificar una oportunidad de mercado y atacarla, porque es más probable que el emprendedor no se rinda cuando está resolviendo un problema propio y que conozca mejor su cliente cuando ellos son su primer cliente. Ok. Lo tercero es, no invertimos en la etapa de idea, ni pitch deck, ni nada de eso. Invertimos cuando ya existe un producto. Entonces el producto ya tiene que existir, así sea un prototipo, así sea un producto mínimo viable, así sea feo, así no funciona muy bien, pero ya tiene que existir. Y además, ya el siguiente punto es, tiene que existir y ya tiene que tener aceptación en el mercado. Eso significa que de pronto de 1000 clientes, no importa el número, de 1000 clientes que lo usaron hace 6 meses, lo importante es que haya 300 que lo sigue usando después de 6 meses o después de 3 meses. Entonces nos importa más que el número absoluto, nos importa más la retención de uso por camada, o por cohorte, o por grupo de usuarios que lo usaron la primera vez en X cantidad de tiempo, de esos usuarios después de que pasa 3 meses o un mes, lo que sea, cuántos de esos usuarios o clientes siguen utilizando la plataforma o el servicio. Y por último, y aquí es donde es más difícil que las empresas cumplan el objetivo, es que su primer mercado y el más importante sea Estados Unidos. Entonces, primer y principal. Eso es porque todas las empresas, o bueno, no todas, la mayoría de las empresas tienen la ambición de ser número 1 en Colombia, de pronto número 1 en Latinoamérica, luego número 1 en Estados Unidos y luego número 1 en el mundo, pero de la intención al hecho, desde el 2008 que yo vengo cubriendo lo que es el segmento de emprendimiento en Latinoamérica, no he visto el primer caso. Puede que existan, pero yo no los he visto, de que una empresa empiece con un mercado latinoamericano y luego de ser número 1 en Latinoamérica, logre ser número 1 en Estados Unidos. Lo que sí he visto mucho son empresas de Estados Unidos que se vuelven número 1 en Latinoamérica, pero porque empezaron en Estados Unidos. Y también veo más empresas que desde Latinoamérica, su primer mercado desde el primer día fue Estados Unidos y son número 1 en Estados Unidos. Lo que todavía no he visto, y me gustaría verlo, y si lo tiene me gustaría conocerlo, es aquel emprendedor que hizo su primer mercado en Latinoamérica y luego se volvió número uno en Estados Unidos. Como eso en la historia no ha pasado, le damos preferencia a aquellos que empiezan en Estados Unidos desde Latinoamérica. Okay. O sea que puede ser un empresario como tal que pueda tener varios productos que está vendiendo de forma digital para entender, pero ya como tal tiene prácticamente un cliente en Estados Unidos, no importa la cantidad, pero como tal ha demostrado cierta atracción en ese mercado para que sea más atractivo para ti o para el fondo. Sí, pues. Pero es muy preciso en decir que no es que yo tengo 10 clientes y uno de esos clientes, uno está en Estados Unidos. Ok. Es que tengo 10 clientes en Estados Unidos y de pronto ninguno en Latinoamérica o uno en Latinoamérica, o tengo solo un cliente, no tengo más clientes, me pagan $10 al mes y es solamente uno, pero ese uno está en Estados Unidos. Ok. Si me dices tengo 1000 clientes en Latinoamérica o 1000 clientes en Colombia y cada cliente me está dando $100,000 al año y tengo uno en Estados Unidos, no es tan interesante para mí, porque no es ni tu primer ni tu principal mercado. Okay. O sea, el principal mercado, gracias, que esté enfocado totalmente en Estados Unidos. Esa sería como la barrera más grande para aquellos Esa es la más difícil. Pero no todos la cumplen, e igual yo invierto como ángel en aquellas empresas que no la cumplen y está bien. Por ejemplo, en Allenda, que es la cadena de hoteles más grande de Colombia, su mercado es Latinoamérica, soy ahí también accionista, pero el 95% de mis inversiones son aquellas cuyo principal mercado es Estados Unidos. Y doy el ejemplo de Kiwi, los robots que hacen domicilios. Yo fui de sus primeros inversionistas.
Ellos empezaron haciendo misiles de robots en Silicon Valley y fue hace poco, después de tener Silicon Valley, tener varias ciudades en Estados Unidos, que abrieron un piloto en Medellín, pero después de 3 años. Sí. Pero desde el primer día han tenido todo su equipo de ingeniería y los fundadores en Colombia, o por lo menos uno de los fundadores, dos de los fundadores en Colombia. Bueno, antes de pasar como esos casos de éxito, que bueno, Kiwi es uno de los casos de emprendimiento hoy más renombrado y tú fuiste de esos primeros inversionistas, ya nos contaste qué buscas en los empresarios, pero también es qué le ofreces como inversionista, porque también uno escucha que los inversionistas, los emprendedores o los empresarios deben buscar aquel que más se case con sus intereses en términos de pronto de montos, de sectores, que, ¿cómo es que se llama? Que ellos quieran tener cierta afinidad. Por ejemplo, ¿tú qué ofreces o First Road Capital qué ofrece a esos empresarios? Mira, nosotros los inversionistas, y me meto yo ahí, sobrevaloramos el valor agregado que creemos que agregamos. Okay. Entonces, ahí mi sugerencia a todos los emprendedores, el mejor inversionista es el que te da una respuesta rápido, sí o no, rápido, y si es sí, te paso la plata, toda la plata, no importa, no de pedacitos, no depende, sino toda la plata en 10 días. Es el mejor inversionista y que te deja en paz. Y que si el emprendedor le pide al inversionista ayuda, está disponible para ayudar. Ese es el mejor inversionista. Más allá de eso, nosotros desde First Rock y desde Social Atom nos gusta creer que agregamos valor en 2 áreas. Okay. Para los emprendedores latinoamericanos, les ayudamos a entrar al mercado comercial y de inversión en Estados Unidos. Entonces, como que les eliminamos los obstáculos que pueden haber de hacerlo y lo aceleramos para que puedan lograr lo que van a lograr más rápido. No nos gusta el emprendedor que sin nosotros no hubiera podido ser exitoso, no es. Con o sin nosotros va a ser exitoso, pero con nosotros lo va a hacer más rápido. O por lo menos eso nos gusta pensar. Y el segundo punto, donde nos gusta agregar valor, y ahí sí es un diferencial muy, muy importante, que muy pocos fondos de inversión lo manejan, es que después de que un emprendedor resuelve el problema más grave que tiene, que es falta de capital, listo, ya tienes capital, ahora ¿en qué se va ese capital? En talento e ingeniería. Entonces, y es lo más difícil de conseguir. Creo que el último estudio de Ruta N dice que el déficit en Colombia está en 200.000 programadores, el déficit. Cuando el Mintic hizo el estudio hace varios años, creo que en el 2013, el déficit estaba en 70.000, ya estamos en 200.000, entonces avanza el tiempo, el déficit crece. Entonces nosotros como fondo de inversión, tanto Social Atom Group como First Rock Capital, también le hemos apostado mucho a la educación en programación con la Fundación Codrace y su programa de ciencia, computación, inteligencia artificial y otros, Holberton School, aquí en Colombia. Contamos ya con 500 programadores en el país que están listos para irse a cualquier empresa del portafolio de nosotros. Okay. Y además tenemos una red del top 1% de los mejores programadores de Colombia, que tienen 10, 15 años de experiencia trabajando con startups de Nueva York y de Silicon Valley, que también es muy rápido agregarlos a tu empresa, como tus empleados. No es outsourcing, no es que nos pagas, no, te los entregamos más rápido, para que tengas el mejor talento. Y esas son las 2 áreas que nos gusta ayudar. Muy interesante. Y sí, o sea, a mí hasta a veces me escriben los empresarios, de hecho hoy me llegó, conoces un perfil muy específico, lenguajes de programación, lo digo, y te ofrecen hasta viajes en esas oportunidades laborales, porque si hay escasez, de alguna forma puedes trabajar de donde quieras, te ofrecemos 3 viajes al año, salud, y si es una necesidad, y me parece muy chévere para las empresas de tecnología, ese tema de valor agregado que hoy les estás ofreciendo. Quiero hacerte una pregunta. Pero bueno, nos hablaste de los requerimientos mínimos, pero aquel empresario que dice, bueno, yo cumplo todos esos requerimientos mínimos, ya estoy vendiendo en Estados Unidos y yo creo que los cumplo. Me participo, me inscribo, ¿qué me evalúas tú allá aparte de esos requerimientos? ¿Cómo es ese proceso más bien para ya ser evaluado? El proceso es fácil. Entonces, primero para entrar en contacto conmigo, me haces una mención pública en Twitter, es la manera más rápida que yo respondo. O le dices a Moisés Carrillo, hey, preséntame a Andrés. Moisés se presenta conmigo, fácil, esa es la más fácil de todas. Y luego de eso, la reunión conmigo te va a hacer una serie de preguntas acerca de retención,
de cohortes, de expansión de uso por cohortes, para evaluar si tienes product market fit. Pueda que no lo tengas y está bien, pueda que lo tengas con un segmento muy pequeño de todos tus clientes, y no importa. Es como escarbar esos datos y te doy respuesta de si invierto o no, normalmente en 72 horas. Y si es sí, entonces el cheque en 10, 15 días. Ya no se usan cheques, transferencia bancaria en 10, 15 días. Y si por alguna razón se va a demorar más, te va a decir, se va a demorar más y no me tienes que esperar. Si hay otro inversionista que entra, pues bueno. Y no me gusta hacerle perder tiempo a los emprendedores. Ok, perfecto. Una pregunta. Para el tema de levantar inversión en Estados Unidos, uno escucha muchos términos que me gustaría que muchos empresarios a veces no los conocen. Uno escucha hablar de términos safe keys o notas convertibles. Ustedes como fondo en First Road Capital, ¿utilizan algunos de estos mecanismos de inversión como figuras que existen? ¿O cuáles utilizan para que el emprendedor desde ya se vaya familiarizando y pueda estar más preparado cuando entre en un tema de negociación contigo o con cualquier inversionista en Estados Unidos? Nosotros lo que hacemos es, o sea, invertimos solamente, exclusivamente en empresas que están constituidas en Delaware. Okay. Incluso cuando tu mercado es Latinoamérica, Delaware. Rappi está constituida en Delaware. Platzi está constituida en Delaware. Adi está constituida en Delaware. Aunque vendan en Colombia y todo está en Colombia, todas están constituidas en Delaware. Que es un estado de los Estados Unidos, que es el que tiene, es el más favorecible para... Favorable o más flexible para el poder... más favorable para las empresas de todo el mundo. Y uno puede constituir la empresa en stripe.com/atlas, que es más rápido que constituir una empresa en la Cámara de Comercio, incluso a veces está más barato, y todo se hace por online, por internet. No toca ir a ninguna notaría, no toca tener visa, no toca tener pasaporte, nada, todo se hace por internet. Es costoso, vale $500, se puede hacer más barato si uno lo hace sin la ayuda de stripe.com/atlas. Pero al estar constituido en Delaware, entonces ya se pueden usar los documentos estándar que usan todos los inversionistas sin necesidad de contratar abogados. Y el documento más estándar, más aceptado por todo el mundo, es el SAFE, el Simple Agreement for Future Equity, que es un acuerdo privado, no toca registrarlo en ningún lado, es un acuerdo que dice, yo te voy a dar esta plata, y si la empresa es adquirida o tienes una ronda de inversión más grande, que vendes acciones preferentes, entonces esta plata que yo te estoy dando se va a convertir a acciones cumpliendo unas condiciones. Entonces esas condiciones es, esta plata que te estoy dando se va a convertir en acciones basada en un valor máximo de tu empresa cuando llegue a haber ese evento de conversión, y esa es la más importante de esas condiciones. También hay otra que se usaba mucho antes, ya no se usa tanto, que es la nota convertible, que es similar a un SAFE, pero eso es para evitar tener que darle una valoración a la empresa, que nos dio te dando plata, que en algún momento se van a convertir en acciones, pero en este momento no tenemos que darle una valoración a la empresa. Eso es lo que hace el SAFE y eso es lo que hace la nota convertible, que es un préstamo que en vez de tú pagar el préstamo de vuelta al inversionista, se convierte en acciones. Sí, hay una ronda más grande en el futuro, si llega la fecha de expiración del préstamo, se convierte en acción. Esa es la menos común, o sea, cada vez se usa menos. Y la más costosa y la que casi no se usa a menos de que levantes más de $1 millón, incluso cuando levantas más de $1 millón, ya es la venta de acciones preferentes. Entonces uno en Colombia está acostumbrado a vender acciones. Y es como, ¿cuál es la valoración? Entonces alguien me valora la empresa y yo vendo las acciones de mi empresa. Hacer eso bien para una empresa de tecnología es un proceso que resulta en un documento de 300 páginas que requiere la firma de abogados del inversionista, una firma de abogados tuya, y que en todo el mundo solamente hay 6 firmas de abogados que realmente saben lo que están haciendo, y cada una te cobra $25,000 por esa transacción. Y como el inversionista tiene que tener su propia firma de abogados y tú tienes que tener tu propia firma de abogados, esa transacción puede costar $50,000 fácilmente. Y normalmente el que lo paga es la empresa, no el inversionista. Entonces, a menos de que te están dando más de $1 millón de inversión, no justifica pagarle $50,000 a abogados
cuando ya hay documentos estándar y gratis aceptados por todo el mundo. Okay. O sea, que esos documentos estándar y gratis los puedes buscar. Yo sé que hay unos Y Combinator, pero ¿sabes de algo en español que los empresarios que quieran tener esos documentos estándar para que lo puedan descargar, algún link o algo? Es que en español no sería estándar, porque ya sería una jurisdicción diferente a la de Estados Unidos. Ok. Entonces, en el momento que tú tomas el Simple Agreement for Future Equity o el acuerdo simple para acciones futuras y le cambias la jurisdicción a Colombia y le cambias las cláusulas, para de ser simple y para de ser estándar. Entonces, por eso la sugerencia es, constitúyete en Delaware, maneja todo estándar, porque un inversionista de Colombia invierte en Delaware, un inversionista de México, Chile, Brasil invierte en Delaware, un inversionista de Estados Unidos obviamente invierte en Delaware, pero ningún inversionista, excepto algún inversionista de Colombia, invierte en una SAN. Incluso nosotros que somos inversionistas colombianos no invertimos en SAN, la peor opción que hay. Mejor Cayman Islands, BVI, cualquier cosa menos SAN. Ok, o sea, hay que cambiar, si uno quisiera levantar inversión allá a fondearse internacionalmente, Delaware es la mejor opción, o incluso para inversionistas desde Colombia o el mercado latinoamericano que nos estás diciendo. Bueno, también hablabas que ayudabas a abrir mercado en Estados Unidos. ¿Eso también lo haces como en tu rol de inversionista, o si nos puedes hablar un poco más de cómo llevas a las empresas a abrir esa apertura de mercado? Hoy en día es mucho más fácil vender en Estados Unidos. Una de las pocas cosas positivas de esta tragedia, que es la pandemia, es que ya no existe las ventas con maletín, de ir puerta a puerta, de ir a oficinas, de ir a Manhattan a reunirte con la gran empresa en Midtown o en el Financial District, o tener que ir a San Francisco a reunirse con una empresa para venderle tu producto, porque el que está ahora en Mountain View o Palo Alto o Brooklyn o Miami es igual de lejos que el que está en Medellín, en Barranquilla, en Santiago, en Buenos Aires, porque la distancia es Zoom. Entonces ya no hay ningún beneficio o ninguna necesidad de estar físicamente allá, por lo menos no en este momento y por un buen rato. Entonces, ¿cómo se hacen las ventas si es B2B? Mandando correos, haciendo reuniones y cerrando. Muy diferente a cómo se hacía o se acostumbra a hacer ventas en Latinoamérica, que es solicitar una reunión con la secretaria, luego la secretaria pedirle al jefe, luego una reunión con el jefe que puede ser un almuerzo de 3 horas para luego presentarle a un comité, pero toca antes prepararse para el comité y luego el comité de aprobación lo pasa a jurídica y luego de jurídica lo pasan a, mejor dicho, una cantidad de burocracia innecesaria, cuando en Estados Unidos tú tienes una sola reunión con la persona que toma la decisión, que tiene el presupuesto, y te hace la orden de compra ahí mismo. Ah, listo, $40,000, lo puedes entregar en 2 semanas, listo, perfecto, ya aprobado. No hay que perder tiempo, viajes, show, el cóctel, el almuerzo, nada de eso. Entonces, eso en B2B. Y también en consumidor, lo que funciona más barato, consumidor, en términos, o sea, la opción más barata es relaciones públicas, que es hacer que los medios te cubran. Entonces, para mi primera empresa, GroupShare, que llegamos a 35 millones de usuarios únicos al mes, lo logramos a punta de relaciones públicas, a punta de medios. OnSwipe, que fueron 55 millones de usuarios únicos al mes, a punta de medios. Nosotros tuvimos cubrimiento con el New York Times, TechCrunch, Wall Street Journal. ¿Y tú crees que yo alguna vez me senté a almorzar o a reunirme con un periodista? Nunca. Sí. Todo fue por email y una llamada de Zoom o de Skype de 5 minutos. Mientras que en Colombia, que también tengo una agencia de relaciones públicas en Colombia, tocaba almorzar con ellos, llevarles un regalito, ir a la sala de redacción del Tiempo, invitarlos a eventos. Realmente Estados Unidos, cuando uno se quita ese miedo, es más fácil, es más eficiente. Bueno saber esa diferencia entre Colombia y Estados Unidos, el tema de relaciones públicas, de cómo opera para lo que es empresario. Bueno, me gustaría saber, bueno, hoy tú eres inversionista, pero cuéntanos un poco como de tu background como emprendedor, cómo comenzaste como emprendedor, con qué producto específico. Yo estaba viendo un poco, investigándote el tema de en tu biografía, que comenzaste con una carrera universitaria, decidiste, lo querías hacer por algo de amor al arte,
de algo más, como de alguna forma un objetivo social muy chévere. Me gustaría que nos contaras ese, Andrés, más personal, cómo fue ese recorrido de lo que querías, de lo que has hecho y dónde estás hoy, que hoy eres inversionista, que has pasado como por todos esos roles. Cuéntanos un Y poco. pues yo empecé mi carrera emprendedora en el primer semestre de la universidad. Ajá. Incluso yo entré a la universidad a estudiar ingeniería porque yo quería hacer tecnología. Mi papá era ingeniero, entonces obviamente yo tenía que ser ingeniero también. Y yo Okay. me acuerdo que yo estaba en un programa que nos decían, eh, en un auditorio, nos dijeron, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, dos de ustedes van a desertar el programa y no se van a graduar de ingeniero. O sea, imagínate la mentalidad de la universidad que es, tú eres mi cliente y te voy a fallar. Uf, duro. eh, Me falla, o sea, yo no terminé ingeniería. eh, yo pasé por ingeniería, intenté entrar a economía, no me dejaron entrar porque me iba pésimo en cálculo. O sea, en ingeniería me sacaron por química. En ingeniería y en economía me sacaron por cálculo porque tenía un profesor que era muy orgulloso de decir que solamente el 10% de sus estudiantes pasaban. Imagínate esa mentalidad, que es como si Rappi dijera, el domicilio solamente le llega al 10% de las personas. Como que, eh, al final intenté entrar a periodismo, pero como no había cumplido los prerequisitos, no me dejaron entrar a periodismo, por eso creé un medio, Pulso Social, y pues ahora tengo otro medio también, que es Enter. Entonces siempre me apasionó el periodismo, pero no me dejaron ser periodista. Bueno, entonces con mi propia empresa para ser periodista. Y al final terminé ciencia política, porque para ese punto yo ya tenía GroupShark como empresa y ya tenía Pulso Social como empresa. Eh, y lo que descubrí es que para aprender a hacer empresa es muy similar a aprender a manejar. Uno puede aprender la física y aprender cómo funciona un motor de combustión, o uno puede subirse a un carro y manejarlo. eh, entonces, mis compañeros, mis cofundadores se retiraron de la universidad. Yo no me retiré, pero dije, si voy a continuar en la universidad, no voy a continuar porque estoy buscando un trabajo. Voy a continuar por el propósito real de la universidad, que es el conocimiento y avanzar el conocimiento. Decidí estudiar algo que me apasionaba estudiar, no porque iba a trabajar en eso. Fue ciencia política. Sin saberlo que 10 años después yo estaría trabajando con el Ministerio de Tecnología, con Ruta M, con Impulsa, con Colciencias, ayudando a hacer programas, a proponer política pública. No me lo imaginé, yo lo estaba haciendo por gusto, por hobby, y terminé al final haciéndolo, aplicándolo. Pero entonces en la universidad creé GroupShark, creé Social Atom, creé Pulso Social, me gradué de la universidad. Mi último semestre de la universidad viajé por Latinoamérica. Luego volví a Estados Unidos, creé OnSite, que fue esta red de publicidad para monetizar medios. Y ahí, en todo ese proceso, es que descubrí que uno puede crear una empresa desde cualquier lugar del mundo, porque GroupShare lo creé desde un pueblito de 100.000 personas. No lo creé de Nueva York, desde ningún lado. Es un pueblito de 100.000 personas. Y OnSite, que llegó a ser la red de publicidad número 3 más grande de Estados Unidos para dispositivos touch y móvil, la creé con un equipo de diseñadores y programadores, pues 2 programadores en México, un diseñador en Colombia y un diseñador en Argentina. Sin tener que tener plata para empezar ni nada, solamente creamos la tecnología en Latinoamérica, pero desde el primer día la vendimos en Estados Unidos. Okay. ¿Y cuándo pasaste y dijiste, bueno, ahora quiero ser inversionista? O sea, ¿cómo fue ese cambio de empresario? Ahora quiero yo invertir y buscar oportunidades de negocio. Pues yo todavía siendo emprendedor, me volví mentor de emprendedores, hacía eventos, participaba en charlas como estas y le daba mentoría gratis, free advice that you're free to ignore a los emprendedores, y conocí emprendedores con un potencial increíble. Y dije, bueno, pues qué chévere dar advice gratis, pero me gustaría estar involucrado. Entonces es ahí donde tomé mis ahorros, paré de pagar arriendo en Nueva York y los impuestos de Nueva York, que son carísimos, y con esos ahorros, ahorro de no pagar arriendo en Nueva York ni pagar impuestos en Nueva York, empecé a invertir. Y ahí es que empecé a hacer mis primeras inversiones. Pero vino de que yo ya estaba ayudando a emprendedores y pues chévere si los ayudo
no solamente con consejos, sino con dinero, y luego eso me da rentabilidad a mí, y ellos eventualmente pueden apoyar a otros emprendedores, eventualmente ellos se vuelven inversionistas ángeles y se vuelve un ciclo virtuoso. Bueno, de ese proceso de inversionista nos hablaste que ya hay casos de éxito. Tú fuiste de esos primeros casos, primeros inversionistas en Kiwi. No sé si nos puedas hablar de tu experiencia como inversionista, de que te sientes orgulloso de esos emprendimientos que has apoyado, pues, en tu trayectoria con First Rock Capital y de manera Pues personal. te quiero comentar de los que me han demostrado que no se puede hacer empresa desde cualquier lugar del mundo y que desde Colombia se puede hacer empresas para Estados Unidos. Tenemos el caso de Playbox, que es una plataforma para call center que está en Manizales. Ni siquiera está en Medellín, no está en Bogotá, no está en Cali, está en Manizales. Levantaron $8 millones. Yo fui de los primeros inversionistas y yo conocí al emprendedor cuando yo estaba viajando por Latinoamérica, lo conocí en Chile, pero él es colombiano. Luego nos volvimos a conocer, nos volvimos a encontrar en San Francisco porque él se estaba quedando en una casa, antes de Airbnb uno alquilaba sofás a punta de Craigslist. Entonces él se quedó en un sofá en una casa donde yo estaba alquilando una cama. Y ahí nos volvimos a reencontrar y ahí es de esos casos que yo dije, wow, o sea, qué chévere este free advice, pero me gustaría apoyarlo y lo que ahorros, tome mis ahorros y que le vaya bien. Y cuando nos encontramos en San Francisco, él estaba levantando plata, consiguiendo clientes y aprendiendo inglés al mismo tiempo. O sea, él aprendió inglés en la calle, mientras vendía y mientras levantaba plata. Y desde Manizales tiene clientes como Facebook, Pinterest, levantó $8 millones de Estados Unidos desde Manizales. Entonces me gustó mucho ese caso. También está Ozzy, que la adquirió Twilio. Ozzy es de un emprendedor colombiano de Bogotá. Ellos son los que hacen autenticación de 2 pasos, two-step authentication, el código que te llega a mensaje de texto del banco. Ellos lo hacen. Ellos fueron la primera empresa de colombianos en Y Combinator, también de mis primeras inversiones. Y Twilio, que hoy es una empresa súper exitosa, la adquirió a Ozzy y mantuvo el equipo de ingeniería en Colombia, porque otros que la querían adquirir decían, listo, yo compro la empresa, pero me llevo todo el mundo a Silicon Valley. Y Twilio dijo, no, me parece bien dejar el equipo de ingeniería en Colombia y generar empleo en Colombia. Entonces, esa también me gustó. Y bueno, así hay otras. Kiwi, que ya la mencioné. Tenemos WorkUp también, que es de un emprendedor que pasó por el programa de CodeRise, que es la fundación donde le enseñamos a programar. Incluso aquí está una camiseta. Le enseñamos a programar a los niños y él tenía 16 años cuando pasó por el programa. La plata que nosotros les dábamos para el transporte, él se la ahorraba, o sea, al bolsillo, y caminaba a su casa 45 minutos o más, no me acuerdo. Y con eso empezó su primer negocio, que fracasó. Pero luego creó un gestor de proyectos, WorkUp, desde Medellín, sin pasaporte, sin haber aprendido inglés en 3 meses, y la lanzó en el Google I.O., pero como él no tenía pasaporte ni había estado en Estados Unidos, como lo lanzó en el Google I.O., se pegó el hashtag del Google I.O., esta gran conferencia de developers que tiene Google, y entonces se pegó el hashtag de Google I.O. y anunció el lanzamiento de WorkUp, hashtag Google I.O., y es un gestor de proyectos para Google Apps. Entonces la gente asumió que era un lanzamiento de Google, era parte del evento, y consiguió como 15,000, 30,000 inscritos con un landing page. Y luego creó el producto, creó equipo, levantó como $300,000, entró a la aceleradora de Berkeley. La aceleradora de Berkeley es una aceleradora que es solamente para estudiantes de Berkeley. Pero Kiwi, que fue el primer emprendedor colombiano en esa aceleradora, ellos lanzaron sus robots en Berkeley, pero no eran estudiantes de Berkeley. Berkeley asumió que como eran jóvenes, parecen estudiantes de Berkeley, están en Berkeley todo el día, asumieron que ellos eran estudiantes de Berkeley y no. Los aceptaron en la aceleradora, es de las empresas estrella, pero entonces ahí cambiaron las reglas. Esto es solamente para egresados o estudiantes de Berkeley o emprendedores internacionales. Entonces, Kiwi logró eso, WorkUp lo aprovechó. Entonces, son esos ejemplos de empresas que desde Colombia logran tener un impacto importante en Estados Unidos. Okay. Una pregunta, aquí a continuación sería ¿cómo los empresarios, tú consideras
que una empresa de tecnología debe tener así como listo antes de decir, oye, voy a ir a Estados Unidos? O sea, ¿hay algo mental en el equipo emprendedor? ¿Cómo quitarse como esas barreras o no sé, que tú digas antes de entrar a competir allá? De dar ese primer paso. O sea, antes de mandar ese primer correo que tú dijiste, no, hoy es fácil hasta mandar un correo. Pero sin eso, ¿hay algo que deban tener algo listo? No, para nada. Me he encontrado con muchos emprendedores que dicen, sí, nosotros queremos llegar a Estados Unidos, solamente que todavía no estamos listos, queremos mejorar la plataforma, que de pronto esté un poquito más madura y cuando ya estemos listos, ya entramos al mercado de Estados Unidos. Pero tú crees que cuando los fundadores de Kiwi le pegaron una canasta una canasta literal, una canasta a un carrito de control remoto, era un producto listo, maduro, robusto? No. En Estados Unidos hay más tolerancia para productos que no son sofisticados, que no son robustos, que son un prototipo. Más que en Colombia. En Colombia, tu cliente te va a decir, pero ¿cuántos empleados tienes? Pero ¿cuál es ¿cómo se llama? Eh, no sé, fortaleza financiera, cuáles son tus estados financieros, pero entonces, ¿quién es el codeudor? Pero, ¿y cómo así que solamente son 2 personas? O sea, es una desconfianza y que todo tiene que estar súper perfecto y para un contrato de 5 millones de pesos. O sea, es una miseria y lo hacen a uno trabajar como si fuera una empresa grande, mientras que en Estados Unidos te pasan la tarjeta de crédito sin pensarlo, hágale. Entonces yo diría que no, no hay que esperar nada. O sea que hay, de alguna forma hay como confianza que el emprendedor debe tener a no tener el producto perfecto, pero a lanzarse, a intentarlo. Pero también en el mercado estadounidense hay mayor confianza a esos emprendedores que no tienen de alguna forma eso listo. O sea, como que subir la confianza acá desde los colombianos en lo que tienen, pero allá la confianza, confían en ti, en lo que tú Exacto. muestras. Ok, muy interesante como esa comparación entre los dos mercados que nos estás presentando. Se habla mucho también, y que tú lo has vivido, tú tienes hoy una aceleradora, que Social Atom ha acompañado procesos, pero de los conceptos de aceleración y escalamiento. ¿Tú nos podrías decir a qué corresponde cada uno y si tú como tal lo buscas a que los emprendedores utilicen estas estrategias para crecer? Sí, yo creo que el beneficio, bueno, 2 pasos atrás. El concepto de aceleradora o aceleración, como se entiende en Colombia, es muy diferente a como es en el resto del mundo. Entonces Okay. lo que voy a mencionar es cómo funciona la aceleradora en el resto del mundo. El, el, el propósito de una aceleradora es reemplazar o hacer opcional el famoso amigos, familia, friends, family and fools, amigos, familia y tontos o fans, ¿no? Dejamos que esa es la otra, ¿no? Friends, family and fans. Porque claro, cuando uno tiene amigos ricos, pues bacano, fácil. Papá, présteme $100,000, amigo, présteme $50,000, meto en esta empresa. Pero cuando uno tiene familia así o amigos así, entonces emprender es muy difícil. Ahí es donde entra a jugar un papel las aceleradoras. Porque las aceleradoras invierten capital. Y el acompañamiento que te dan, también depende de las aceleradoras, puede ser basado en mentores o basado en los partners, los operadores de la aceleradora. Entonces, Y Combinator, que es el que se inventó el concepto de aceleradoras, no tiene mentores. Techstars sí, las dos son muy buenas. ¿Dónde se empiezan a como variar y crear un universo paralelo en Colombia en lo que son aceleradoras? Las aceleradoras en Colombia son las que te entregan asesores y no invierten. Entonces, esa asesoría es muy buena, no invierten, entonces igual toca buscar capital, a menos de que logres la facturación y no lo necesites, pero es compatible pasar por un programa de asesoría y de todas formas aplicar una aceleradora internacional, que sí invierten y sí ponen capital. Y escalamiento, ese concepto como tal, ¿cuál sería la diferencia? Es que esos nombres también son como descubrimiento, preaceleración, aceleración, consolidación, escalamiento, es un invento colombiano. Ok. Eso no O sea, existe, sería o lo sea, mismo, de alguna forma buscar crecer rápidamente la empresa. crecer exponencialmente. Instagram, por ejemplo, no hubiera podido pasar a ninguna de las aceleradoras
de Colombia, o por lo menos no las del ministerio, porque exigen 3 meses de facturación. Instagram no factura nada, no facturaba nada cuando le adquirió Facebook por $1.000 millones. Okay. Pero sí tenía tasa de crecimiento exponencial en su indicador clave, que es compartir fotos. Entonces, por eso es que yo ni siquiera veo la facturación. Yo veo cuál es el indicador clave: domicilios, compartir fotos, reportes, transacciones, y que crezcas exponencialmente. También está como las etapas, que es una seed round, que es semilla, que es serie A, que es serie B. La serie A de hace 10 años era cuando tú levantabas $1 millón o $3 millones. Hoy eso es presemilla. Sí. Entonces es mejor verlo no en cuánto facturas, cuántos empleados tienes, sino es cuál es la evaluación de tu empresa o el CAP de tu empresa, que lo determina la tasa de crecimiento del indicador clave. ¿Crees como tal, o sea, que el desarrollo, porque nos has hablado de todo lo que tú has logrado, pero el desarrollo profesional, hay un tema, no sé, de cambio de hábitos, de pronto factores, por ejemplo, que tu familia te haya brindado recursos, apoyo, o hayas tenido mentores que te hayan permitido lograr lo que has logrado hoy? ¿Algún tipo de apoyo al inicio o personal? ¿Cómo lo dirías hoy como vuelta atrás, haciendo como, no sé, pensando, Pues, ¿fue gracias a qué? ¿Qué factores influyeron? a la lotería del nacimiento. Ese es un factor tristemente todavía muy importante, que es lo que Social Atom busca cambiar, y muchas aceleradoras y fondos están ahora buscando cambiar. ¿Y por qué digo la lotería del nacimiento? Nací a unos padres profesionales con carreras profesionales de clase media. Y nací hombre. Me pudo haber ido mejor haber nacido blanco gringo. Ahí sí me quedó más fácil. Pero lo que, aparte de la lotería del nacimiento, cuando yo emprendí, lo que me benefició más es que yo no sabía que yo no podía. O sea, yo no tenía, en mi cabeza no había límites. Y mi fuente de conocimiento, porque yo estuve, pues, fui a colegio público, universidad pública en un pueblito, fue leer en inglés y consumir TechCrunch y Wikipedia y YouTube en inglés. Entonces, para mí, nunca fue otro mundo hacer una empresa de música desde un pueblito y lanzarlo. Yo no era consciente que eso tenía un impacto, que yo estuviera en Boston, en Nueva York, ni por enterado que eso tenía un impacto, pero lo pude hacer. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque entonces los emprendedores de Colombia hacen como un misterio más grande de lo que es vender en Estados Unidos o levantar plata en Estados Unidos. Y lo más fácil es hacer una inmersión cultural que se puede hacer de manera remota, sobre todo ahora. Eso significa, sí, leer TechCrunch, pero también participar en Hacker News, este agregador de noticias, o sea, leer Hacker News, participar en Hacker News, participar en Twitter, seguir a los inversionistas que son, a los CEOs que son, a los de producto, participar en Product Hunt, Indie Hacker. O sea, las comunidades y las redes, y más ahora, ya no tienen limitaciones geográficas. Es meterse a esas comunidades y esas redes, que principalmente los miembros son americanos en Silicon Valley, pero pues, ¿cuál es la diferencia? Al final soy un usuario y ya. Y tengo un emprendedor también que creó una empresa para el mercado de Estados Unidos, todo hecho desde Colombia, VIQ, que él es de inteligencia artificial. Él dice que Silicon Valley es un estado mental. Okay. Si tú, antes de la pandemia, ibas a Silicon Valley como de visita, entonces nunca ibas a entrar a los círculos sociales de poder, de inversión. Entonces tú no puedes decir que estás visitando Silicon Valley. Tú deberías decir que te mudaste a Silicon Valley y vives en Silicon Valley, aunque eso signifique solamente una membresía de WeWork, porque igual todos los fundadores de Silicon Valley se la pasan viajando. Entonces, el CEO de la empresa que sea se la pasa en Nueva York, se la pasa en todo lado viajando, y ahora en la pandemia, ¿qué importa? Entonces, por ejemplo, si tú ves mi LinkedIn, dice Bay Area en mi LinkedIn, que yo vivo en Silicon Valley, antes decía Nueva York. Es un state of mind. O vivo en Medellín. Si es mi Twitter, cambié mi ubicación a Zoom, porque ya qué importa. Entonces yo creo que es más como esa inmersión
a las comunidades online que ya existen y a esos networks online que ya existen, mandarle email a las personas que admiras, a crear conversaciones por Twitter, Product Hacker News, y ya estás en Silicon Valley, es State of Mind. O sea que recomiendas mucho participar en esas comunidades hoy, porque te acerca a ese state of mind, a ser parte de esas comunidades donde se mueven los círculos de inversión, esos círculos de poder que has nombrado, para estar más cerca de esos inversionistas, que cuando ya me imagino que se tenga ese contacto personal, no seas ese desconocido. Exacto, es alguien que ya conociste y ya tuviste varias conversaciones por internet. ¿Porque cómo más van a conocer? Total. Uno de nuestros fundadores te quiere hacer una pregunta, Rodrigo. Por favor. Ok. Sí, gracias, Moisés. Andrés, una inquietud. Nosotros tenemos, bueno, un compromiso que hemos adquirido a nombre de Sendora con la Universidad de la Costa, con la palanca de apoyar y llenar un vacío que hemos descubierto y que nos identificamos plenamente en lo que tú estás diciendo. Precisamente nosotros hemos tomado la bandera de decir que somos una aceleradora. No sé si la primera o nos atrevemos a decir que alguien nos diga que no, pero que sea una aceleradora que por definición está orientada a acelerar hacia el mercado de Estados Unidos, ¿cierto? Como tal, ¿no? En el sentido de que no estamos, y coincide con lo que tú estás presentando precisamente, y nació de una carencia que identificamos precisamente de querer acelerar, pero ¿para dónde, cierto? ¿Para qué mercado? Y si hay mercado, ¿y para qué estamos acelerando para irnos para dónde? Entonces nace Sendora con esa bandera de decir, ok, vamos a acelerar, pero para Estados Unidos, no internacionalizar solamente, sino allá es que vamos, ¿cierto? Entonces, pero dentro de esto, y ustedes hablaban ahorita de las distintas fases que puede haber, identificamos unos vacíos, hay muchas empresas, la mayoría no están listas, la mayoría no están vendiendo en Estados Unidos, viven con el miedo de lo que tú decías, no estoy listo todavía, no estoy listo, no estoy listo. Yo tengo un amigo que nunca estuvo listo para casarse y se murió a los 40 años de un infarto, ¿cierto? Wow. ¿Cierto? Pero nunca estuvo listo, ¿sí? Entonces, muchas empresas de pronto le pasa, no estoy listo, no estoy listo, y vienen circunstancias como esta y te puede encontrar la muerte también, ¿no? En cierta forma, para una empresa. Entonces, llenamos un vacío en donde podríamos ser un puente entre estas empresas que busquen un norte, que busquen, y por eso traemos y invitamos a personas como tú que nos ayuden a reforzar ese mensaje de experiencias propias, como la que hemos vivido, pero la pregunta va hacia dónde está el vacío y cómo hacemos para Sendora, para dejarlos listos para que, digamos, sean considerados como un potencial candidato para inversión en Estados Unidos, ya que ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Precisamente, llenar ese vacío. Es la sugerencia que voy a dar es una sugerencia que muy pocas empresas siguen, porque es muy dura de aceptar. Y las que la siguen les ha ido bien, como dos que me han hecho caso. Pero el resto es muy difícil de aceptar porque va en contra de la intuición, va en contra de la inercia. Y es, si tú quieres ser número uno en Estados Unidos, los fundadores de la empresa tienen que enfocarse exclusivamente al mercado de Estados Unidos y desatender, vender, tercerizar, delegar, pero con una barrera china o sea, desentenderse de Colombia. Por ahora. Entonces eso significa que yo ya estoy facturando 200 millones de pesos al año, es algo, con mis clientes en Colombia, quiero entrar a Estados Unidos a poder facturar 500 millones de pesos al año con clientes en Estados Unidos. Pero no quiero dejar mi ingreso de 200 millones de pesos al año. Intentar hacer las dos bien, hasta ahora me han demostrado que es imposible. Entonces ahí tienes dos opciones. O te vuelves número uno en Colombia, en Latinoamérica, y puedes ser súper exitoso, ¿no? Rappi es súper exitoso, Platzi es súper exitoso, pero Platzi no es número uno en Estados Unidos, ni Rappi es número uno en Estados Unidos. Ni lo tienen que ser. Con ser número uno en Latinoamérica es mucha plata. Mercado Libre no es número uno en Estados Unidos, ni lo tiene que ser. Entonces, o eres número uno en Latinoamérica, o eres número uno en Estados Unidos. Y para ser número uno en Estados Unidos tienes que abandonar
o desentenderte de Latinoamérica hasta que ya seas número en Estados Unidos, y luego ahí te expandes a Europa, a Asia, y luego de 2, 3 años, ahí te vuelves a Latinoamérica, y en Latinoamérica vas a México, Brasil, y luego Colombia. Gracias. Una estrategia, una apuesta bien difícil, porque no todos los empresarios están dispuestos a tomar ese riesgo, pero ese es el consejo que das, y es válido que los empresarios tengan eso en cuenta de cómo deben enfocar si realmente Pero igual eso me gusta dar consejos gratis, porque son free advice, free tricks, no pueden ignorar. Sí. Pero igual esos que mencionas, que no son número 1 en Estados Unidos, se hicieron a través de Y Combinator, se tuvieron que venir 3 meses a vivir a San Francisco, de abandonar su negocio, entre comillas, y se la jugaron, ¿cierto? Así es. Te podremos usar como para tus citas, para nuestra campaña también de mensajes. Pienso que te vamos a citar. Claro que sí. Claro que Será sí. un gusto, si nos permites, porque es necesario que muchas personas le digan esto a los empresarios colombianos y decir, es un mercado 10 veces más grande en población, pero muchas veces más grande en capital y en facilidad de acceso y de consumo. Entonces, matemáticamente, si la cuestión es de matemática y no de emociones, yo pienso que es bien importante entender que te estás jugando en otro mercado, en otras circunstancias, sin temores, donde tú decías, aquí te dan la tarjeta de crédito, te la mandan la fotocopia, te mandan por WhatsApp la foto, y tú dices, ¿cómo así? Yo no se la doy ni a mi hermano, porque, sí, entonces, es importante que nos ayuden en ese mensaje, que personas como tú que han tenido éxito, que han roto todos estos paradigmas, que es a la larga parte de la misión, ¿no? Y Rodrigo, te voy a contar algo que nos ha pasado mucho, porque nosotros desde Socialatoma habíamos hecho muchas misiones con ProColombia, ProExport, MIPIC, que los llamamos Estados Unidos y todo eso. Porque a mí cuando yo lo digo no me creen. O deciden ignorarlo porque van en contra de todo lo que ellos han construido. Pero algo que es muy desalentador con los emprendedores es cuando antes se iba a Estados Unidos. Y ellos muy orgullosos de sus logros en Colombia. Mira, en Colombia trabajamos con Sura, con Argos, con Bancolombia, somos lo número 1, facturamos $500,000 al año, y se presentaban allá con inversionistas o clientes y les decían, ¿y qué? O sea, ¿quién es Argos? No, es la empresa número 1, y Sura. ¿Y quién es el grupo éxito? No, es como el Walmart de Colombia. ¿Y qué? O sea, no les interesa. Son $500,000. Son $500,000. Ok. Los $500,000 es el sueldo anual de la persona con quien estás hablando, y ellos preferirían que tú seas número 1 con la cadena de supermercados más grande del Southeast, con Winn-Dixie, que es una cadena más chiquita que el éxito. Pero está, y es solamente en la Florida o en el sur, Alabama, en la Florida, Winn-Dixie. Pero si tú dices, tengo a Winn-Dixie como cliente y me están dando $50,000 al año, eso es menos, es más chiquito que el éxito. Wow, cuéntame más. Eso es súper desalentador para los emprendedores. Y por eso hay un shock cultural como que, ¿qué está me devuelvo a mi zona de confort mejor, donde soy el rey todavía. Sí, es cierto. Sí. Y nosotros lo hemos visto y partimos mucho de lo que es la rueda de negocio. La palanca nace de las experiencias de ruedas de negocios como compradores. De ahí nace el concepto de ayudar a los empresarios, precisamente por lo que tú estás comentando. Venían con el PowerPoint, con todos los logos, todos venían con los mismos logos, parecen calcados, todos con las mismas tecnologías y orgullosos de los logos, que sí, tienen un valor, pero es la falta de la dimensión de que eso es otro mundo, ¿cierto? Que Sura, que Argos, que Éxito no significan nada. Muchas veces, y a veces encontramos, por ejemplo, que tienen experiencia con DirecTV y dicen, bueno, ponlo de primero, ¿cierto? Ese sí lo conocen. Entonces, y lo tienen por allá chiquitico porque es un poquito de cosas que le venden a DirecTV, buscar esa afinidad. No, totalmente identificados con tu experiencia y de verdad que te agradecemos el aporte, Andrés. Te quiero dar espacio ahora a las preguntas para el público. Estamos habilitando el chat como tal. También los invito en las redes sociales. Estamos como Sendora CO en redes sociales, en Twitter, Instagram, para que las hagan por allí. Voy a leer unas preguntas del chat de las personas que nos acompañan. Un segundo.
Bueno, ¿puedes repetir las páginas para el proceso de inscripción en Delaware? Sí, stripe.com es stripe.com, como stripe, slash. Un segundo, porfa, para yo copiarla. Vale. ¿Cómo es? S. stripe, stripe.com slash atlas. ATLAS. Ok. Ya la estoy copiando en el chat a la persona, Leonardo, que nos está acompañando para que la tenga. Voy a enviar a todos. Sí, mientras tanto reitero lo que dices, Andrés, en la experiencia que he visto, pues no he tenido la oportunidad de estar en Y Combinator, pero lo sigo obviamente estando responsable de una aceleradora, tenemos es nuestro modelo, ¿no? Nuestro guía. Y en algunas presentaciones del CEO, él decía, ¿quiénes de aquí no tienen empresa, quién no tienen una C Corp en Delaware? Y entonces levantaban la mano y dice, bueno, espero que en los próximos 2 días lo hayan cambiado. Ajá, y si no, hagan una exacto. nueva. Si no, hagan una nueva para que podamos hablar, por ejemplo. Ajá, así es. Pero yo tengo una pregunta ahí. Eso sobre todo es cuando estás buscando inversionistas. Si tú dices, yo voy a montar mi negocio, yo no estoy en el mercado de inversión, yo voy solo, tengo los fondos, tengo la gasolina, de pronto te preocupa menos Delaware. O tú lo harías para cualquiera. Aunque siempre vas a pensar que va a venir un pez más grande. Mira, yo creo que si solamente vas a vender en tu país y nunca más vas a tener otros accionistas, listo, hazlo en SAS, una Colombia SAS. Pero si piensas vender en otro país o tener otros accionistas, tener una empresa local en cualquier país de Latinoamérica, excepto Panamá, es una mala idea. Principalmente por la retención en la fuente. Porque entonces, digamos que un inversionista quiere invertir en tu empresa y digamos que no saben, invierten en tu empresa en Colombia y es una SAS y la empresa es adquirida. Para ellos poder sacar su plata, Colombia se puede caer con entre el 15 o el 30% de la inversión. Ahora imagínate que tú eres un inversionista de Colombia que invierte en una empresa que opera en Colombia pero está constituida en Delaware. ¿Sabes cuál es la retención en la fuente de Delaware? Pero sí, no hay duda. Quiero hacer otra pregunta que nos hacen a través del chat. Andrés, ¿cuál es tu experiencia en la evolución del margen de utilidades de los emprendimientos colombianos en Estados Unidos? ¿Con qué sobreviven los emprendedores allá? ¿Cuál es tu consejo? ¿Nos hace esa pregunta? Sí. No creo haber entendido la pregunta. O sea, yo creo que de pronto es cómo se sostienen. Sí, ¿cómo se sostienen y qué consejo les das a los emprendedores que están allá, a los emprendedores colombianos en Estados Unidos? Porque está relacionado con el margen de utilidad. O sea, el margen de utilidad de Amazon lo mantienen en negativo. El margen de utilidad de Uber es negativo. El margen de utilidad de Airbnb es negativo. No sé porque no lo publican, pero te aseguro que el margen de utilidad de Rappi también es negativo. Muy diferente a lo que es la evaluación. Entonces, el EBITDA no es lo que correlaciona con la evaluación de la empresa. Estoy hablando de tecnología. Okay. Porque tú tienes que tomar todo tu ingreso y reinvertirlo. Si tú ves que reinvertir en tu plataforma, en tu tecnología, te va a dar peor rendimiento que sacarlo de tu empresa para pagar dividendos o para otra cosa, entonces algo estás haciendo mal. Entonces ya esa empresa toca buscarle un comprador, pues porque no está creciendo tanto como sería comprar un apartamento o invertirlo en otra cosa. Pero si la pregunta va más allá de como, ¿de qué vivo? Si vivo allá, de tu sueldo, entonces tú facturas y tu sueldo, o sea, de ser emprendedor no significa ser desempleado. Tú eres empleado de una empresa que tú fundaste, pero igual eres empleado. Entonces, pues la nómina tuya, tu sueldo se te puede pagar de inversionistas, pues que levantaste inversión y esa plata entró a tu empresa y esa plata debería ir a la nómina, y o de la facturación.
Entonces tú te pagas como sueldo, como un empleado cualquiera. Ok. Entonces, que los emprendedores, uno, del salario que ellos tienen de su organización, y dos, sería para cerrar esa pregunta. Sí, ¿de qué vivo? De tu sueldo. Ok. Pues del sueldo. Dale, otra pregunta. Represento una compañía de software Medellín con 19 años en el mercado y quería saber si a Andrés también le interesa la búsqueda de oportunidades de nuestros servicios en Estados Unidos, no solo como inversionista, pero bueno, en presentación de oportunidades de nuestros servicios, pero no dice de qué es la empresa. Debe ser desarrollo de software a la medida. Sí. O sea, pero sí, que sí, me gustaría un tema de representación comercial, lo que estoy entendiendo. Okay. Sí. Sí, también estás interesado en eso. Pues no, necesariamente no, porque en el mundo de emprendimiento está mal visto que un startup tercerice su desarrollo de software. Tener un equipo de programadores fuera del país está bien, pero son tus empleados. Tercerizar el desarrollo de la tecnología a un software factory no está bien visto por inversionistas. A menos de que tercerices algo que no sea core de la empresa, como el landing page, cualquier cosa que no sea core la ventaja competitiva de una empresa de tecnología. Porque sería como yo montar una panadería y comprarle el pan al éxito. O sea, entonces no monto una panadería. Okay. O sea que el core no aconseja que se tercerice en una empresa de tecnología, y menos porque un inversionista lo ve muy mal en Estados Unidos. Yo te hago una pregunta, Andrés, relacionada con el tema de financiamiento, emprendedor, inversionista, pero muchos empresarios a veces tienen las restricciones de no contar con el capital suficiente para iniciar. Dicen que no hay suficientes inversionistas. Hoy tú eres uno de ellos que nos estás hablando. ¿Cómo de alguna forma se puede, desde tu experiencia, los empresarios abrirse a nuevas oportunidades para la financiación, para conseguir financiación desde Colombia? Desde Colombia. O sea, si tu mercado es de Estados Unidos, hay más de 3.000 inversionistas a los cuales puedes acceder. En el caso de OSI, ellos le tocaron la puerta a 70 inversionistas para que 5 dijeran que sí. O sea, 65 dijeron que no. En Colombia no hay 65 inversionistas. No creo que hayan 5. Entonces, imagínate que si tu mercado es solo Colombia y accedes solamente a los inversionistas de Colombia, el 100% del universo de los inversionistas de Colombia tendrían que decir que sí, que son como 3 o 4, siendo generoso en etapas tempranas. Entonces, la mayoría de la inversión viene de inversionistas de fuera de Colombia. Aunque tu mercado sea Latinoamérica, puedes conseguir inversión de Estados Unidos y de México y de Chile y de Brasil si tu mercado es Colombia, Latinoamérica. Si tu mercado es solo Colombia, o se va a quedar solo Colombia forever, es muy poco probable que un inversionista de México, Brasil o Estados Unidos invierta. De los 250 millones de dólares de inversión que han recaudado las empresas de mi portafolio, menos de 1 millón, yo creo que menos de 500.000 dólares son de inversionistas colombianos. El resto son de Estados Unidos. Y yo diría que 240 millones de dólares son de Estados Unidos y 10 millones son del resto de Latinoamérica, no Colombia. O sea, la proporción que hay de capital en Estados Unidos para invertir versus Latinoamérica todavía es muy, muy grande para invertir en emprendimientos de Latinoamérica. O sea, que más están creyendo los inversionistas estadounidenses en nuestro mercado que los mismos inversionistas, se podría decir. Sí, porque en Colombia o sea, hay muy pocos fondos de capital de riesgo o inversionistas ángeles, porque los que tienen la plata, que son los empresarios, las familias dueñas de todo, ellos prefieren invertir en los fondos de Estados Unidos que invertir en un fondo de Colombia. Entonces, un fondo de pensión de Colombia prefiere de la plata BlackRock que dárselo a un fondo de Colombia. La familia X de Colombia ya está invertido con fondos de Estados Unidos. No, ¿para qué invertirlo en un fondo de Colombia? Nutresa, Argos, además tienen un fondo de Corporate Venture Capital que es Vero Norte, creo que 250 millones de dólares, y ellos invierten en empresas de Estados Unidos para el mercado de Estados Unidos. O sea, como que
Los que tienen el capital no tienen el interés ni la necesidad de apoyar emprendedores colombianos, los que tienen capital en Colombia, pero hay inversionistas muy inteligentes que se mueven muy rápido, que son súper sofisticados de fuera de Colombia, que son los que se llevan las mejores oportunidades del país. Yo te quiero hacer una consulta. Bueno, como un emprendedor que está pensando en vender allá y identifica una oportunidad de negocio en Estados Unidos, ¿es diferente identificar una oportunidad de negocio en Estados Unidos versus en Colombia? Para hacer el product market fit ese que llaman. Sí, es diferente, y la sugerencia que yo les recomiendo es, si están pensando en crear un producto en Estados Unidos, identifiquen un problema propio, porque acuérdate que es un problema propio con lo que yo veo que es más fácil resolver, que vivas en tu computador, ¿cierto? Entonces, Zoom lo crearon desde China, porque al emprendedor nada que le daban la visa para Estados Unidos, entonces la creó desde China. TikTok también fue creado desde China. OSI, que es para seguridad de tus cuentas bancarias, de tu cuenta de email en el celular, se creó desde Colombia. Playbox, que es de software para call center, todo se creó desde Colombia porque ocurre en el computador. Es más difícil crear un Uber o un Postmates o un Rappi para Estados Unidos estando en Colombia, porque eso sí ya requiere vivir la experiencia, el problema, vivirlo físicamente allá. Mientras que vivir el problema remotamente, porque es de tu computador, o sea, GitHub se puede haber creado fácilmente desde Colombia. Slack se puede haber creado fácilmente desde Colombia. Zoom se puede, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, que de pronto el Zoom no funciona, que el GoToWebinar es complicado, o sea, que herramientas para colaboración, o sea, hay una cantidad de problemáticas que lo estamos viviendo nosotros en Colombia y alguien en Brooklyn. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que lo resuelvas tú o lo resuelva alguien de Brooklyn? Interesante ese consejo. Andrés, bueno, no sé si alguno de los fundadores tiene alguna pregunta o hay alguien en el público que tenga que me falte por responder. Voy a leer otra del público. Ok, ¿por qué crees que los emprendedores digitales, los márgenes de las utilidades deben ser negativos? Esto es algo que se escucha en todos los lados de los emprendimientos digitales. Porque el emprendimiento digital crece exponencialmente, a diferencia de casi cualquier otra industria. Por lo menos industria lícita o que no sea financiera, que a veces está en el borde del lícito y ilícito. Entonces, como crece exponencialmente, es mejor tomar el margen de tu facturación y reinvertirlo todo. ¿Y por qué negativo? Porque lo reinviertes todo y además, como está creciendo exponencialmente, buscas capital externo para seguir invirtiendo. Porque esos $10 dentro de tu empresa, volviéndolos a invertir en la nómina, en la plataforma y demás, en 2 meses son $20. Mientras que si los sacas y los pones en cualquier otra cosa, va a ser $20 en 10 años. Entonces, por eso es que siempre se reinvierte absolutamente todo para poder generar más crecimiento. Porque la riqueza viene desde el precio por acción. La riqueza no viene de lo que me queda al final del fin de semana o al final del año que me llevo la plática al bolsillo. Eso es un negocio, un restaurante, cualquier otra cosa. Sino aquí en un producto digital, mi riqueza es que yo como fundador empecé con no sé, 4 millones de acciones que valían 0.001 centavos el primer día, y luego, después de 18 meses, esas acciones ahora valen $8 millones, y yo podría tomar la facturación y llevármela al bolsillo, o puedo volverla a reinvertir y hacer que esos $8 millones en acciones se conviertan en $24 millones 18 meses después, y podría sacar la plata de la facturación y llevármela al bolsillo, o lo puedo reinvertir todo y hacer que eso se me convierta en $120 millones 18 meses después. Entonces, ¿por qué sacaría la plata? O sea, que de alguna forma, parte de lo que nos estás diciendo es que los empresarios, un tema de visión de corto versus largo plazo, porque a corto plazo es que quiero tener ganancias ya, pero cuando estás pensando en empresas digitales es, en un futuro yo le he puesto ese precio de la acción que prácticamente lo voy a recuperar cuando salga una oferta pública
esas que se hablan, donde los inversionistas van a ir a recuperar su recurso. Exacto, o oferta pública o te adquiere Google por mucha plata o la competencia te adquiere por mucha plata. Es como decir que yo soy dueño de un edificio y mi riqueza es solamente el arriendo. No, señor, tu riqueza es el arriendo, pero también el valor del edificio. Entonces tú podrías tomar esa plata del arriendo y comprar otro edificio, porque ese edificio pues, no es rentable, no es digital, no crece exponencialmente, o podrías reinvertirlo en el edificio, ponerle un internet súper veloz, ponerle piscina, no sé. Si la evaluación del edificio se va a triplicar en 18 meses, entonces pues reinviértala en el edificio. ¿Para qué sacarla para comprar un carro? No tiene sentido. Bueno, una última pregunta. Si yo abro mi empresa en Delaware, ¿tengo que cerrar la que tengo en Colombia? Sí, no. Cuando abras tu empresa en Delaware, esa empresa tiene que ser dueña de toda la propiedad intelectual y esa es la empresa que va a tener accionistas, inversionistas, empleados, los fundadores van a tener acciones de la empresa de Delaware. Y la empresa de Colombia se mantiene solamente para pagar nómina. O si facturas en Colombia, pues para facturar localmente y gastarte todas las plata en nómina en Colombia. Buscar no sacar plata a Estados Unidos. Entonces la empresa colombiana se vuelve el 100% de las acciones de la empresa colombiana deben pertenecer a la empresa de Delaware. Así cuando un inversionista compra acciones de la empresa de Delaware o Google te compra todas las acciones o te compra toda tu empresa en Delaware, al comprar la empresa en Delaware también están comprando la subsidiaria localmente. Okay. O sea, quedaría con la figura de subsidiaria y recomiendas es ese 100%, no hay temas parciales allí, 100%. Si es una empresa de producto digital, es the only way. Ok. Y que hay mucha objeción. No, ese caso se nos presenta mucho y existe el celo, sobre todo entre más tiempo tiene la empresa, de decir, yo llevo matándome 10 años o 5 años y ahora voy a poner todo en una canasta para compartirlo, ¿no? Entonces viene con esto de la propiedad intelectual, pero viene, yo pienso que es una cuestión mental, de cultura también, de que no hemos aprendido a vender las empresas. Y yo hablo mucho de eso también, y es cuando nosotros vendimos una empresa hace 5 años, después de 5 años de inversión, la gente me decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué la vendieron? Y en cambio el gringo me decía, oye, te felicito, qué bien, lo logramos. Exacto. Y aquí me decía, pero ¿por qué? Si les estaba yendo bien, ¿por qué la vendieron? Y no, porque eso era para eso era el negocio, para engordarlo y venderlo, ¿cierto? Entonces, yo no sé quién nos podrá, pienso que mucho de esto tiene que ver con capacitación, ¿no? Capacitación de inversionistas, lo que tú decías. Pienso que hay un bache también de gente que quiere invertir, que pueden ser de medio tamaño, no necesariamente son los de los millones de dólares, pero sí puede haber un nicho de inversionistas, pero que no saben cómo, no saben qué, no saben en qué se meten, pero están dispuestos a invertir dentro del país. Pero pienso que es mucho de capacitación, tanto del empresario como del posible inversionista. Yo incluso tuve un programa para empresarios que querían aprender a invertir. Y lo que descubrí es que hay como las personas que tienen el entusiasmo y el tiempo para aprender a invertir, o sea, dedicarse a inversionista y aprender y hacer todo el esfuerzo que toma ser inversionista, no tienen el capital. Y los que tienen el capital no tienen el tiempo. Entonces me he topado con muchísimas personas, yo creo que tengo una llamada de estas cada mes, de alguien que tiene capital y dice, wow, quiero aprender a invertir y quiero meterme acá. Y yo le digo, listo, entonces tienes que crear contenido, no sé, por lo menos escribir 3 veces por semana para que seas escalable, dar mentorías, dar charlas, crear un pipeline. Y dicen, pero es que no tengo tiempo. Bueno, entonces no está bien, pueda que no tengas tiempo, entonces lo que tienes que hacer es invertir por lo menos $250,000 al año por 5 años, cheques pequeños pero muy rápidamente, para que entonces los emprendedores te refieran como este es el inversionista Ángel, que invierte poquito pero rápido. ¿Se acuerdan que les dije que el mejor inversionista es el que invierte rápido? Entonces no tienes que tener tiempo, pero tienes que tener plata y tomar una decisión de inversión en 72 horas. Y así no tienes que dedicar nada de tiempo. Es solamente invertir por lo menos en 10 empresas al año, $25,000 en cada una. Entonces dicen, bueno, tampoco tengo tanta plata. Bueno, entonces
Ahí queda la ganas de ser inversión. Bueno, si no tienen la plata, métanle todo el tiempo que puedan. Y si sí tienen la plata, pero no tienen el tiempo, entonces pongan toda la plata que puedan. Entendido. Muy bueno. Andrés, bueno, no, yo con esto... Disculpa, Moisés, no me gustaría, bueno, antes de que te... agradecerte y comentarte que pues yo creo que cuenta con Sendora, con la Universidad de la Costa, con la Palanca, para cualquier cosa o cualquier apoyo que necesites, sobre todo en la costa Caribe, porque obviamente estamos compartiendo una misma visión, tú desde el punto de vista de inversionista, nosotros desde el punto de vista de la misión de poder ayudar a las empresas a que se aceleren y logren un poco o logren llegar de alguna manera a ese mercado que estamos buscando, de pronto con unas características distintas o no las mismas características o no siempre las mismas características que tú utilizas para tu inversión, pero sí, pues te felicito, te aplaudo mucho, porque esa necesidad o esa oportunidad que tú has visto es lo que nosotros hemos visto, es lo que hemos pensado que tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que hacer empresas que sean multinacionales desde su nacimiento, y pues nosotros nos hemos dado la tarea de eso, de entrar en esa parte dura, de culturizar, de enseñar, de aprender, y pues las universidades son como el primer paso llamado para eso, pues manejamos la educación, manejamos los estudiantes, y con el acompañamiento de Sendora, que está allá y que ya ha tenido una buena experiencia, pues pensamos poner nuestros buenos granos de arena para lograr eso. Creo que no va a ser la última vez que vamos a hablar, de pronto te vamos a estar mandando empresas que posiblemente puedan recibir inversión tuya, porque las vamos a preparar precisamente en cierto sentido para que estén más cerca de los ideales que ustedes están buscando, y no solo usted, sino cualquier inversionista. Y de una vez, pues, nos agradecerte, la charla ha sido muy buena, nos ha aterrizado muchos temas, sobre todo lo que ya venimos trabajando en esto desde hace varios meses, y créeme que aquí hay una gran oportunidad para muchas empresas colombianas que puedan lograr ese sueño. Pues, y una vez más, pues gracias y bienvenido al mundo de Sendora con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y por la apertura a colaborar. Yo siempre he buscado más personas con quien colaborar, porque hasta ahora me sentía como el único loco diciéndole a los emprendedores, la hacen en Estados Unidos primero. Y ya podemos colaborar y apoyar a los emprendedores, porque al final, en este mundo digital, el activo más importante y más escaso generalmente es el talento humano. Es el único activo que importa. Pero en Colombia el talento humano es de muy alta calidad. Entonces aprovechemos ese activo que tiene el país, y con mucho gusto les quiero colaborar. Y aunque los emprendedores no estén preparados, yo también les puedo ayudar a prepararlos, por lo menos, de nuevo, free advice antes de que estén listos, sí. Todo el que quiera. Bueno, pero ya somos dos locos en el barrio. No, y caerá en buena tierra. De verdad que nos encargaremos y ayudaremos a que caiga en buena tierra tu semilla, y ayudar a que ayudamos haciendo país, ¿no? Yo pienso que es la consigna de todo, y el orgullo de llevar nuestra bandera hacia afuera y traerla aquí a Estados Unidos, con todo el excelente talento que tenemos como colombianos. Así es. ¿Verdad? Te felicito también, y muchas gracias, Andrés, de mi parte. Andrés, bueno, no, yo quiero agradecerte parte de todo el equipo de Sendora, a todos los emprendedores asistentes. Les vamos a estar compartiendo esta charla, este conversatorio que hemos tenido. Les va a llegar por correo electrónico. Los invito a que sigan nuestras redes sociales, @SendoraCO, como tal. Sigan a Andrés Barreto. Dijeron que con solo un tweet es la forma más rápida con la que él puede conseguir. Ya veo que muchos me están escribiendo de cómo consiguen contacto. Sale @Andrés Barreto en Twitter. Preséntele también su empresa. Y Andrés, desde ya estás invitado a nuestro Demo Day del programa Conquista 1.0, donde te vamos a presentar esas empresas que quieren conquistar el sueño americano y llegar a vender a Estados Unidos. Agradecemos a todos, y regalarnos una foto, porfa, déjame para yo tomarla aquí, para que nos quede para el recuerdo que nos acompañaste, que nos autorices también a compartir en redes sociales. Déjame le tomo la foto. Claro que sonríen sí. Todos, Rodrigo. Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente resto de tarde, y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, nos vemos en el Demo Day. Chao. Chao. Nos vemos allá.